Dios les bendiga, hermanos. Continuamos el último video. Se me cortó pues la grabación y continuamos con el versículo 8, a retomar ahí. Bueno, el versículo 8 dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Bueno, enfatiza que no solamente estábamos en oscuridad, sino que éramos oscuridad. Ahora son luz. No solo estamos en luz, sino que somos luz. Este gran cambio implica una gran responsabilidad. Andar como hijos de luz. Ya no son tinieblas. Demuéstrenlo ahora. No debemos esperar amor de parte del mundo. ¿Sí? No. Bueno, ahora somos ¿qué? Somos luz. Ya no somos más tinieblas. Eso ya quedó en el pasado. Todas estas cosas malas, esta vana manera de vivir, esto ya quedó en el pasado. Como dijo el apóstol Pedro, que ya basta el tiempo que estuvimos en tinieblas, ya basta el tiempo que agradamos a los gentiles, ya no más de eso, ya que nuestro deseo no sean las cosas mundanas, que nuestro deseo no sean este tipo de cosas. Sometamos nuestra vida, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos el poder de dejar estas cosas, tenemos el poder de olvidar nuestro pasado, tenemos el poder de vivir en Cristo, porque es que somos lo que dijo el apóstol Juan, somos hijos de luz. O sea, ya no somos más tinieblas. Ya el que es nacido de Dios no comete el pecado, no se deleita en el pecado, no practica el pecado. No somos practicantes del pecado. Por eso dejemos a un lado que soy débil. Sí, somos débiles y hay momentos de debilidad, pero eso no es una excusa para que estemos revolcándonos en la inmundicia, en la maldad que el Señor ya nos limpió y ya nos justificó. Entonces dice así: andad, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, demostremos en todo que el Señor verdaderamente hizo esa obra redentora en nosotros, que realmente nuestra vida refleje la luz de Cristo, la luz del Señor. Ahora, no es fácil esto, sí, no es fácil, y no creamos que el mundo nos va a amar por esto. No creamos que el mundo nos va a dar la bienvenida, que nos van a alabar. No, no es así. Lo que pasa es lo contrario, ¿no? No debemos esperar amor de parte del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo suyo, ¿sí? Y si el mundo no amó a Cristo, mucho menos nos va a amar a nosotros, a menos que seamos partícipes con ellos. Si participamos en las malas obras con ellos, de esa manera sí vamos a ser aceptados y amados por el mundo. Pero nosotros no nos interesa que el mundo nos ame. Nosotros nos interesa que el amor de Dios se manifieste en nosotros. Dice, andar en luz exige una conducta visible. Exige. No es que, es que yo quiero, a veces sí, a veces no, a veces me aparto, a veces esporádicamente visito, frecuento estos lugares, estos sitios. No, es una conducta permanente, ¿sí? Y en el segundo versículo lo define. Vamos a ver lo que dice en el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ese es un versículo que está entre paréntesis, y versiones más antiguas, manuscritos más antiguos, no aparece el espíritu sino la luz, ¿sí? Si usted va a los manuscritos más antiguos, en lugar de espíritu dice porque el fruto. Entonces aquí sería porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Y yo creo que tiene como un poquito, bueno, ambas cosas son real, ¿no? Tanto el fruto del espíritu como el fruto de la luz, pero yo creo que se amolda más también ahí al contexto, la luz, el fruto de la luz, ¿cierto? Porque es por cuanto estamos hablando de qué, de los hijos de luz, ¿sí? Entonces ambas cosas son reales, tanto el espíritu como la luz, pero específicamente en este contexto vemos que se adapta un poquito mejor el término de la luz. Bueno, entonces dice, mire, los habitantes de Éfeso carecían de estas virtudes, ¿sí? ¿De qué virtudes? De la bondad, de la justicia. ¿Y qué más? Dice porque el fruto es de bondad, justicia y verdad. Ellos carecían de eso. Entonces nosotros, ya que estamos en luz, en nosotros sí deben manifestarse estas cualidades. Estas son características, cualidades, virtudes del creyente. Esto debe manifestarse, y vamos a hablar de cada una de ellas rápidamente. Dice, nuestra conducta debe ser marcada por estas cualidades: bondad, justicia y verdad. Esto contrasta con las obras infructuosas de las tinieblas que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es la bondad? La bondad es benevolencia, es benignidad, es generosidad hacia otros.
¿Qué es la justicia? Bueno, definir la justicia es un poco difícil, pero vamos a tratar. Dice así: rectitud en el comportamiento, alineado con la voluntad de Dios, en oposición a la deshonestidad o el fraude. Eso es la justicia. Bueno, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es la verdad en todas sus formas. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, respeto por la verdad, hablar la verdad, predicar la verdad, vivir la verdad, creer la verdad, actuar de acuerdo a la verdad, no ser falso, no ser hipócrita, ni promover mentiras o noticias falsas. O sea, esto es la verdad. En resumen, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Lo que Él nos enseñó es la verdad. Entonces, la verdad en todas sus formas. No debemos de promover noticias falsas. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, mire, hoy en día en las redes sociales se presta mucho salen videos creados, digamos así, con inteligencia artificial para desprestigiar el evangelio. Bueno, muchas cosas tristemente sí son verdad, muchos videos son reales, son ciertos. Aún así, nosotros no somos llamados a estar compartiendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el que queda mal, ¿quién es? Es el evangelio, es triste. Y nosotros no compartamos estas cosas. Y mucho menos si son videos falsos, porque hay muchos falsos que se han hecho únicamente para desprestigiar el evangelio, para que la gente odie y hable mal del evangelio, hable mal de los pastores y todo esto. Entonces nosotros andemos siempre con la verdad, vivamos la verdad, no nos unamos a esta gente falsa, mentirosa. O sea, siempre el fruto del Espíritu es verdad. Nuestra vida completa es verdad, debe ser verdad. Somos luz en medio de tinieblas. Entonces siempre tengamos muy en cuenta esto, ¿sí? La justicia, la verdad, la bondad, lo que el Señor nos deja. Bien, bueno, dice así también, el fruto no es una obra. ¿Qué es un fruto? Bueno, son muy parecidos en cuanto a un fruto y una obra, pero aquí está hablando específicamente de qué, de un fruto. Mire, el fruto llega de forma natural, ¿sí? Cuando usted planta un árbol, el fruto va a llegar de manera natural, ¿sí? Dice espontánea, orgánica, que nace de la transformación interior por el Espíritu Santo. Este es el resultado natural de la luz, ¿sí? Buenos frutos. Un árbol que está bien plantado, lo natural que de él son frutos, es lo normal, que unos buenos frutos. Entonces, este es el fruto, ¿sí? Que nos habla allí. Y versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Que nuestra vida debe ser como continuamente, debemos estar haciendo un análisis minucioso de qué es lo que le agrada al Señor y qué no. Esto debe ser diario, ¿sí? Descubrir lo que es agradable al Señor en algunos casos puede ser complicado, ¿sí? A veces nos encontramos, Señor, ¿será que esto te agrada? ¿Será que esto no? En algunos casos simplemente. Dice, nos toca indagar más. Es necesario evaluar las acciones diarias a la luz de la santidad, abandonando las conductas infructuosas de las tinieblas. Esto es una invitación a nuestra vida diaria, a que nuestra vida diaria sea un olor fragante para Dios, ¿sí? Debemos comprobar qué es lo que le agrada al Señor cada día en nuestra vida. Cada día debemos hacer este tipo de escrutinio, ¿sí? Mirar, examinar qué es lo que le agrada al Señor, que nuestra vida entera le agrade al Señor, que sea olor fragante, así como Cristo se ofreció en olor fragante por nosotros. Al Padre fue aceptado esto como olor fragante. Nuestra vida también debe reflejar que somos olor fragante, que somos olor grato para Dios, que examinemos, que no estemos desagradando a Dios por ignorancia, no, que realmente nos empapemos. ¿En dónde sabemos nosotros qué es lo que le agrada a Dios? Bueno, en la palabra siempre va a ser luz, siempre es la lámpara que alumbra nuestro caminar, que alumbra nuestro camino. En medio de oscuridad está la palabra, está la oración, ¿cierto? Está el Espíritu Santo que mora en nosotros y que Él es el que nos guía, que es la autoridad en nosotros, es el Espíritu Santo. Cuando no sabemos si algo le agrada o no a Dios, el Espíritu está en nosotros. Él nos va a decir, Él nos va a dar la paz si es que algo está bien, o Él nos va a inquietar si algo está mal. Entonces simplemente es dejarnos guiar por el Señor, y esa comunión nos va a permitir agradarle a Dios en todo lo que es nuestra vida. Bien, versículo 11. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Bueno, ya como hemos visto,
de qué contexto estamos hablando, ya sabemos que son pecados sexuales, estas obras son infructuosas. Mire, estas obras, estas cosas no llevan a nada bueno. ¿Qué es algo infructuoso? Algo infructuoso es algo que no da fruto, es algo que no aprovecha, ¿sí? Y bueno, y la palabra partícipes viene del griego sunkoinoneo, que significa compartir los mismos beneficios, tener comunión, compartir, aunque es un poquito parecida a la otra palabra que ya vimos de partícipes, pero aquí hay cierta, o sea, son muy similares, pero hay cierta diferencia. Sunkoinoneo quiere decir partícipes que comparten los mismos beneficios, es decir, tener comunión con alguien, compartir. Bueno, ¿qué significa la palabra infructuosas? Que no producen fruto bueno para Dios. Esto es algo infructuoso. Y para nadie. O sea, estas obras no van a producir nada bueno ni para Dios, ni para nosotros, ni para nadie. Y tienen la característica, además de que no producen buen fruto, de ser destructivas. Son autodestructivas. Estas cosas destruyen. Esto no produce nada bueno. Por ejemplo, ¿será que las orgías, las borracheras, todo esto produce algo bueno? ¿Qué produce de bueno una orgía, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué produce esto de bueno? Nada. Esto produce enfermedades de transmisión sexual, esto produce embarazos no deseados, esto trae ruina. Una borrachera, ¿qué produce de bueno? Nada. Esto solamente lo que hace es arruinar a la familia. Esto lo que produce es un estado, bueno, ya más adelantico voy a hablar acerca de lo que produce la borrachera en el cuerpo humano. O sea, son efectos indeseados, no producen nada bueno. Al final, usted aparentemente disfrutó, aparentemente gozó, pero al final eso le va a traer unas consecuencias, eso le va a traer enfermedades, eso le va a traer ruina, miseria, y se va a sentir, o sea, si al principio usted lo hizo porque se quería sentir bien, digamos que lo que va a sentir luego, si se sentía aburrido antes, si se sentía triste antes de esto, insatisfecho, lo que eso le va a traer después va a ser aún peor. Va a ser aún peor que antes de cometer estas cosas. Bien, no producen nada de valor eterno, ni beneficio para la persona. Bueno, ¿qué significa reprender? Bueno, reprender significa sacar a la luz, significa exponer, significa convencer. No implica una confrontación agresiva, ¿sí? de estas cosas, sino exponer la oscuridad, desenmascarar el pecado para que se vea tal cual es, quitándole su apariencia atractiva e inofensiva. Esto es exponer, reprender, ¿sí? Entonces, a nosotros esas obras nos las pueden presentar, incluso el mal, el diablo incluso puede presentarlas como algo atractivo, como algo bueno, ¿cierto? Ay, esto es bueno, esto es diversión y todo eso. Bueno, nosotros lo aplicamos mucho los cristianos al Halloween, ¿cierto? Este verso lo aplicamos mucho cuando queremos desenmascarar que eso es malo, y está bien, por supuesto, es aplicable a cualquier obra infructuosa, a cualquier obra de las tinieblas, claro que sí, a idolatría, todo esto. El contexto, especialmente aquí, vemos que está hablando de la parte sexual, vemos que ese es el contexto original en el que está hablando, y se trata de ¿qué? De exponer a la luz todas estas cosas malas. Es decir, sí, la fornicación es pecado, que usted exponga esto. Y mire, estas cosas de exponer, sacar a la luz, no va a ser bien recibido. O sea, no es una tarea fácil, no es algo que podamos decir, vea, vamos a exponer las obras del mal aquí, que se está cometiendo esto. O sea, nos dicen, no participemos de esas obras, sino más bien expongámoslas. Bueno, ¿de qué se trata, digamos, nosotros? ¿De qué manera podemos tratar de exponer estas obras malas? Bueno, miremos ahí el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos hacían esto, ¿no? Ellos exponían, y aún Juan el Bautista, que él fue, digamos, como el último profeta entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? A él le tocó esta labor de exponer las obras infructuosas, le tocó exponer el pecado, exponer el pecado de Herodes, en este caso, ¿sí? Cuando él llega y le dice, mire, la mujer con la que usted está viviendo, ella no es, él está, creo que viviendo con la mujer de su hermano, ¿cierto? Ella no te pertenece, ella no te corresponde. ¿Qué pasó? ¿Qué causó en Herodes? Eso causa malestar, eso no es tarea fácil, y nadie le gusta que se exponga
el pecado, que se saque a la luz, a nadie le gusta. Y debemos de saber eso, que hay momentos, por eso debemos de actuar con plena prudencia y guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Porque podemos, si no lo hacemos bien, guiados por el Espíritu Santo, no, puede ser algo aún peor. O sea, que sea Dios el que nos guía, el que nos dirige y sabiendo aún las consecuencias que eso puede traer para nuestra vida. Por ejemplo, a Juan, ¿qué le pasó? Bueno, fue encarcelado por esta razón. O sea, nosotros debemos de saber que haciendo lo que agrada al Señor, lo que cuando Él nos manda a hacer algo y lo hacemos, debemos de saber que esto puede incluso causar la muerte, ¿sí? Causar nuestra muerte. Todo con tal de, digamos, de obedecer a la verdad, de hacer honor a la verdad y de predicar la verdad. Cuando Cristo hacía esto también, la gente intentaba matarlo, ¿sí? A Cristo muchas veces lo intentaron matar porque dice que las obras de ellos eran malas y que no, la gente, nadie quiere que sus obras salgan a la luz. Y mucha gente, ¿por qué no se convierte a Cristo? Porque no quiere que sus obras malas que hacen en secreto sean expuestas. Y por eso mucha gente no se convierte por eso, porque prefiere que sus obras continúen en lo oculto, que continúen en la oscuridad y ellos ser invisibles, digamos así, ante que no se vean esas obras, que no sean expuestas. Pero nosotros, aquí el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado, algo, digamos, algo delicado, ¿sí? Es delicado para nosotros porque exponer el pecado no es fácil, no es una tarea fácil y que no va a ser bien recibida. En la mayoría de los casos no va a ser bien recibida. Y si a Jesús lo intentaron matar, imagínense a nosotros. ¿Qué no van a querer hacer con nosotros? O sea, confrontar el pecado es duro, aunque, repito, no es que debamos hacerlo agresivamente, ¿no? Sino exponer de la mejor manera posible, ¿sí? De la mejor manera posible. Recuerdo que una vez a un niño le hablé acerca del Halloween, le dije que era malo, le comenté, a la mamá no le gustó. ¿Qué pasó? No lo dejó volver más ir a la escuela dominical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella no querían, ella quería seguir disfrazando a sus hijos y llevándolos a pedir dulces, no le gustó y eso significó, o sea, a mí me dolió que eso, sí, que ya el niño era pero en aquel momento es muy inteligente y indagaba, preguntaba, estaba muy interesado en las cosas de Dios. Pero cuando ya entró más, digamos, a conocer las cosas de Dios desde pequeño, unos 8 años por ahí, ya la mamá se lo impidió y a mí me dolió mucho eso porque ella quiso que su hijo continuara en tinieblas, con las creencias que ella lo quería enseñar. Eso es doloroso y es triste, pero bueno, o sea, si predicamos la verdad, no tenemos que esperar, pues, muchas veces cosas buenas, ¿no? A veces es un riesgo, ¿no? Es un riesgo a veces, muchas veces, y mucha gente incluso que van a la iglesia y usted les habla del pecado, muchos no van a volver y muchos se van a ir, se van a alejar, pero toca hablar la verdad. O sea, si el Espíritu nos guía, debemos hablarlo, aunque eso implique que esa persona se aleje. Pero igual si ella no se aleja, igual esa persona iba a continuar engañada, iba a continuar ahí con su pecado. Igual con el pecado no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? El salmista dijo eso: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El pecado lo que hace es traer tristeza, traer depresión. Todo esto son consecuencias del pecado. Bueno, dice así, esto no es tarea fácil. Jesús hizo esto, intentaron matarlo. La gente no desea salir de sus malas obras. Bueno, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, el llamado aquí no es nada fácil, es que a no participar primeramente de las obras infructuosas, sino más bien que reprenderlas, más bien exponerlas, más bien enseñar, ¿sí? Más bien enseñemos de esto. Por eso es que la iglesia cristiana hace una muy bonita labor cuando se habla acerca de estos temas, por ejemplo Halloween, que se habla de dónde viene, de esto. O sea, y no solamente en este tema, sino en muchos otros temas, ¿no? En temas sexuales, en temas de familia, en temas de idolatría, porque hay gente también, ¿no? Que cargan, cuando hay Semana Santa, cargan sus santos y bueno, todo esto. Bueno, exponerlo, aunque eso cause, pues, que nos cojan más bronca de la que ya nos tienen, ¿no? Tristemente es así. Bueno, dice así, versículo 12: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Imagínate lo que dice.
el apóstol Pablo está diciendo, mire, es vergonzoso aún hablar de ello. Sí, hablar de ello, mucho menos vamos a participar. Si es vergonzoso hablar de ello, mucho menos vamos a participar. Bueno, no hay que entrar en detalle. Es algo repugnante. No tenemos que detallar o indagar. Ay, ¿qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuántos eran? Eso es asqueroso. Es algo feo. Es algo que bueno, ni debe uno de tratar de imaginarse qué estaban haciendo, ¿sí? Cuando nos demos cuenta de algo así, que están haciendo este tipo de cosas, ni siquiera tratemos de imaginar lo que estaba pasando allí. ¿Por qué? Porque es algo que va contra nuestra naturaleza, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Dice, aún detallarlo puede resultar degradante para el creyente. No debemos tener ningún interés morboso en los detalles de estos pecados. Desechemos eso totalmente. No debemos ensuciarnos al describir estas cosas. No debemos despertar curiosidad malsana o contaminar la mente de quien escucha. No hay necesidad de profundizar en hechos vergonzosos. No debería ser algo entretenido, sino algo detestable. El solo hecho de hablar de esto debería ser algo que detestable. Como cristianos detestemos estas cosas y no hablemos de ellos si no hay necesidad. Si no lo vamos a hacer de una manera productiva, educativa, no es necesario entrar en detalles. No es necesario ni nosotros tratar de imaginarnos cosas ni dañar nuestra mente pensando en lo que hacen ellos, porque el apóstol Pablo está diciendo, es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen. El solo hecho de hablar es vergonzoso. Imagínense estar ahí en esos lugares. Un cristiano jamás debería estar ni participar de estas cosas, ni de sus charlas, ni de nada de esto, nada. Dice versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es decir, nosotros somos la luz y mire, tarde o temprano estas cosas van a salir a la luz. Sí, la luz va a manifestar todo. Ellos piensan que esas cosas van a quedar ahí secretas, que nadie se va a dar cuenta, pero tarde o temprano, tristemente, esas cosas salen a la luz y mucha gente digamos, su reputación queda por el suelo, ¿sí? Porque mira, se han escuchado casos de gente, de políticos, que usted los ve bien vestidos, bien arreglados, pero no se sabe qué tipo de abusos cometieron, cuánto pagaron, todo lo que hacían, incluso con menores de edad, o sea, este tipo de cosas, que esto debe quedar, que esto aparentemente está encubierto, pero llega el momento donde la palabra de Dios saca la luz, salen todas estas cosas. Dice, son reprendidas por la luz. Este versículo sigue como puente para el siguiente, ¿no? Para el siguiente que dice que te alumbrará Cristo. Dice, nada se oculta ante el que tiene ojos como llama de fuego. Ahí me hizo acordar, por eso apunté esto, la mirada de Dios, de Jesús. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. Entonces, eso quiere decir, ahí en el libro de Apocalipsis, que Él mira a su iglesia y mira generalmente a la humanidad con su mirada penetrante. La mirada de Cristo, esa mirada penetrante que desnuda todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas están desnudas ante Dios. Nada se escapa ante la mirada escrutadora de Cristo, el que tiene ojos como llama de fuego. No se trata solo de exponer lo malo, sino la capacidad purificadora de la verdad de Dios. El pecado suele esconderse en la oscuridad. Cuando la luz de Cristo alumbra y queda al descubierto, podría ser el primer paso hacia el arrepentimiento, ya que este puede ser tratado y corregido. Mire, cuando es expuesto algo malo, algo de este tipo de cosas que se cometen allá en lo secreto, cuando es expuesto, esto puede llegar a ser el primer paso. ¿Para qué? Para el arrepentimiento de esas personas, para que esas personas reconozcan, ¿sí?, que están en tinieblas. O sea, no siempre va a causar malestar. Hay veces que va a causar un buen efecto en esas personas. Y eso es lo que hace la luz, ¿sí? Nosotros cuando evangelizamos a alguien, al principio lo más probable es que no nos vaya bien, que no nos vayan a querer escuchar, pero miren, luego el Señor empieza a hacer la obra y cuando usted habla y quedan expuestas sus obras malas, hay una gran
posibilidad de que esa persona se arrepienta y que al ser expuestos a la luz, de que esa persona mire su vida, que digamos que haga efecto esa luz de Cristo a través de nosotros, que también somos luz, ¿no? Recordemos que somos luz también, no solo Cristo es luz, nosotros también somos luz y somos llamados a hablar de la luz, a mencionar. Por eso nos dice que no participemos, sino que la reprendamos. Somos llamados también a actuar, a no dejar eso como en el anonimato, no expongamos eso, que Dios va a hacer, aunque cause irritación al principio, puede ser que en muchos casos esa palabra, esa luz, digamos, ilumine todo, ilumine el entendimiento de estas personas y ellos puedan llegar a la luz. Ese puede ser el primer paso. Veamos el siguiente versículo. Dice, versículo 14, dice, porque la luz es la que manifiesta todo, ¿no? Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, allí muchos piensan, bueno, se trata de, ¿a quién le está hablando? ¿Le está hablando a muertos? ¿O le está hablando a cristianos, a creyentes? ¿A quién le está hablando? Sí, ¿a quién le está hablando? Bueno, primero que todo, antes de entrar en el texto, dice, por lo cual dice, es decir, es una cita que está haciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Está citando, al parecer, está citando algo. Otra escritura, se trata de otra escritura que está citando el apóstol Pablo, dice, por lo cual dice, levántate, ¿cierto? Es lo que ya leímos. Mire, surge una dificultad en cuanto a la fuente de la cita, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una cita exacta, concreta, en la Biblia que nos diga, sí, él está citando determinado versículo. Hay dos citas muy parecidas en el libro de Isaías que pudiera parecerse en algo, pero no es una cita, no podemos decir la está citando. Por ejemplo, en Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, ¿cierto? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bueno, y sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es una cita muy parecida, pero no es una cita igual. No es, dice, leamos nuevamente, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces no hay una cita específica en la Biblia en la cual yo pueda decir o podamos decir, se trata de este versículo que está citando. Bueno, aquí parece ser que el apóstol Pablo está citando un himno cristiano de su época, ¿sí? Este parece ser la cita que está citando él. Dice así, parece ser un himno evangelístico, es una exhortación a los muertos y además tiene una promesa, ¿sí? Un himno ¿qué? Evangelístico. Te alumbrará Cristo. Esta exhortación de despertarse es para los cristianos, ¿sí? El despertar, o sea, la parte del despertar es para cristianos. ¿Quién es el que duerme? El cristiano a veces duerme, ¿cierto? Y eso es lo que la cita parece, digamos, el momento puede ser indicado para quién, para el cristiano que está dormido, ¿cierto? Dice, un cristiano puede estar dormido y no darse cuenta. Es una situación bastante peligrosa. O sea, eso es una situación delicada y peligrosa para el cristiano, el estar dormido espiritualmente. ¿Por qué? Porque estando dormido podemos hacer diferentes actividades, como cuáles, como hablar, como escuchar, algunos piensan, algunos caminan, caminan estando dormidos, algunos incluso piensan, ¿cierto? El cerebro normalmente está trabajando cuando estamos dormidos, otros ríen, ¿sí? Otros cantan mientras están dormidos. Mire, todas las actividades que se pueden hacer mientras están dormidos, ¿sí? Pero ¿qué implica esto? Es que aunque se está dormido, se hacen todas esas actividades, pero realmente, digamos, no hay un verdadero despertar, que es lo que el Señor quiere. Jonás, podemos ver el ejemplo de Jonás, ¿sí? Jonás se fue a dormir. Sí, él se fue a dormir y imagínate, él estaba seguro, él pensaba que él estaba seguro allí. Mire, el hecho de dormir no nos da seguridad. Él pensaba que por irse a dormir, huyendo de la presencia de Dios como él pensaba que él estaba seguro ahí en su lugar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaba en su alrededor? Una gran tormenta. Tuvieron que despertarlo para mostrarle el gran peligro que todos corrían, incluido él. O sea, los que estaban en la nave estaban en un gran peligro y lo tuvieron que despertar. Entonces aquí es lo que el apóstol Pablo
hace es un llamado ¿a qué? Al cristiano para que se despierte, para que no duerma, para que sea vigilante, ¿no? Eso es lo que le dice también el Señor a una de las iglesias. Sé vigilante, sé vigilante. No, no es tiempo de dormir, es tiempo de que permitir que el Señor resplandezca al creyente para que sea luz. Ese es nuestro llamado es hacer luz en medio de tinieblas. Nuestro llamado no es solamente a vivir en un club social, sí, que la iglesia, la congregación no se convierta en un club social donde solamente entre nosotros nos divertimos, nos reímos. ¿Y qué pasó qué pasó con ser luz a los perdidos? O sea, nuestras actividades que hacemos diariamente en las iglesias incluyen actividades para ganar a los perdidos o solamente entre nosotros, no, es importante que esas actividades vayan también dirigidas hacia ganar almas, hacia traer almas a Cristo, porque la iglesia de Cristo crece, recuerden, en número y también en entendimiento. Las dos cosas van de la mano, tanto el crecimiento espiritual como el crecimiento numérico. No nos podemos conformar simplemente a nuestro grupo, a nuestra rosca, no, hay que salir. La iglesia, eso es lo que significa la palabra iglesia, ¿no? Una asamblea, llamados afuera, donde está la necesidad. Bien, continuamos allí. Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de los muertos? Bueno, dice, ¿cómo debemos andar en los últimos tiempos? Y ahí en el versículo 15 nos dice, mirad, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sí? ¿Cuál debe ser nuestra manera de andar en estos últimos tiempos? ¿Cómo es? Mirad. Ahí está haciendo, y voy a hablar de 4 puntos, de los cuales que van a abarcar el versículo 15 y el versículo 16, los voy a leer de una vez. Dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, voy a hablar de 4 puntos, de cómo debemos aprovechar o cómo debemos andar más bien en estos últimos tiempos. Primero, mirar y reconocer los peligros. Necesitamos discernimiento, ¿sí? Andar prudentemente, sobrios, en una autoevaluación constante. Entonces, ya sabemos las obras de las tinieblas, ya hemos visto el mundo en el que vivimos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Darnos cuenta que vivimos en un mundo ¿qué? Peligroso, en un mundo lleno de maldad, pero debemos de pedir a Dios discernimiento, debemos de andar con mucho discernimiento, andar prudentemente, andar con sobriedad, ser sobrios en un mundo donde mucha gente anda embriagada. Nosotros debemos de andar prudentemente, con sobriedad, autoevaluándonos constantemente, ¿sí? Evaluándonos, estoy andando bien, mi vida es un olor fragante para Dios, con lo que decía el versículo anterior, comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Punto número 2, dice, hay que ser sabios, no como necios. Bueno, ahí la palabra en griego es asofos, ¿sí? La palabra, digamos, Sofía quiere decir sabiduría, aquí es un derivado de esa palabra. Dice, hay que ser sabios, no como necios. Dice, ¿cuál es la característica de los sabios? Mire, los sabios son guiados por el Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Jehová. Entonces el Señor nos está mandando ¿a qué? A que seamos sabios, andemos con sabiduría, no andemos como necios, no andemos como insensatos, sin sabiduría. Bueno, ¿y cómo obtenemos esa sabiduría? Las Escrituras. Las Escrituras ahí, en ella conocemos la voluntad de Dios. Para nosotros adquirir sabiduría es súper importante tener en cuenta las Escrituras. Entonces, si usted cada día medita en la palabra de Dios, usted va a ser una persona sabia. Tercer punto, bueno, recordemos el primero, mirar y reconocer los peligros. Segundo, hay que ser sabios. Tercero, con diligencia. Ser cuidadosos, ¿sí? ¿Qué es ser diligentes? Es ser cuidadosos. Y esto es lo opuesto a ser descuidado, una persona que no tiene cuidado. Ser flojos, ¿sí? Es lo opuesto, ¿no? A descuidados, a flojos. No seamos flojos, no seamos perezosos, no, seamos pilosos,
seamos activos, seamos prudentes. Miren, no vivimos como queremos, sino como debemos. O sea, vivamos como debemos andar, con una responsabilidad moral, ¿sí? Diariamente, cotidianamente, que se refleje en nosotros esa diligencia, o sea, que estemos prestos, atentos a nuestro alrededor, sabiendo, discerniendo bien el tiempo en el cual vivimos. Y número 4, y esa es parte del versículo 16, dice redimiendo bien el tiempo, ¿sí? Acá nuestra versión dice aprovechando, hay otras versiones que dicen redimiendo, que es lo que realmente quiere decir, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, ahí habla del kairos, ¿no? La palabra tiempo ahí quiere decir kairos. En griego hay dos palabras para tiempo. Está el cronos, que es el tiempo cronológico, y está el kairos, que es el tiempo no medible, sino la oportunidad, más bien, un tiempo que denota pues como un periodo, una oportunidad, no algo exactamente medible como el cronos. Precisamente de este tema tengo un video que se llama Kairos, que sería bueno que lo vieran, donde este fue el versículo base, Efesios 5:16, ¿sí? 5:16, se llama Kairos. Bueno, pero voy a hablar ahí, ¿qué es redimir el tiempo? Mira, el tiempo es una sección cortada, alguien la definió así. El tiempo es una sección cortada del gran círculo de la eternidad, ¿sí? Es el tiempo que rige a quién, a la humanidad. Dios no se rige por este tiempo. Dios habita en la eternidad, en un continuo presente. Bueno, mire, el reloj registra las oportunidades cada vez menores de la vida. Sí, cada día que pasa son menos oportunidades que tenemos, que llegan nuevas, sí, pero no las mismas. No debemos dejar desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. Para aprovechar al máximo una sola hora, debemos aprovechar al máximo cada minuto que la compone. Sí, aprovechar al máximo, digámoslo así. Redimir el tiempo, como les había dicho, es kairos, es recuperar lo perdido y salvar lo que queda, ¿sí? Ya hemos perdido mucho tiempo, yo creo que sí. Tal vez usted dice, sí, yo he perdido oportunidades, yo he dejado desaprovechar cosas, tuve la oportunidad de evangelizar y no lo hice, tuve la oportunidad de servir y no lo hice. Entonces eso es tiempo perdido, ¿cierto? Y el tiempo perdido los santos lo lloran, ya no puede, el tiempo cronos no es recuperable. El tiempo, sin embargo, en el tiempo kairos, en el tiempo de Dios, esas oportunidades pueden ser aprovechadas. Dios nos da a veces la oportunidad de ¿qué? De redimir el tiempo, es decir, de rescatar lo que aún queda de ese tiempo, ¿sí? Mira algo importante para notar de este versículo. Salvar lo que queda. La redención del alma es la redención verdadera y eficaz del tiempo. ¿Cómo hace usted para aprovechar el tiempo, para redimir bien el tiempo? Si usted logra aprovechar el tiempo en Cristo, que usted sea salvo. Mire, hay personas que han perdido toda una vida, han vivido 80, 90 años y todo ese tiempo lo desaprovecharon todas las oportunidades que tuvieron de servir a Dios, de agradar a Dios, pero en los últimos días, o tal vez en la última hora, último minuto de su vida, recibieron a Cristo. Bueno, ahí como que redimieron el tiempo, pues porque salvaron su alma, ¿sí? Tal vez redimieron algo de todo ese tiempo, aunque tristemente, si no trabajaron para Dios, como no sirvieron para Dios, pues no van a poder redimir esa parte, ¿no? Esa parte de las buenas obras que se hicieron. Pero bueno, lograron lo más importante, que es, digamos, la salvación de su alma, ¿sí? Que es lo más importante, aún que recibir, digamos así, recompensas que son súper importantes y que el cristiano hoy en día trabaja con amor por eso que el Señor nos dio, ¿no? Por obedecer y por esas buenas obras y por esa recompensa. Aunque no servimos al Señor por lo que Él nos dio ya, porque ya esa recompensa ya está en parte, ya nos dio, no servimos por eso, sino que le servimos por amor, porque le amamos. Esa es nuestra razón de servir al Señor. Pero entonces, repito aquí, esa última parte, dice, la redención del alma es la redención verdadera y eficaz del tiempo. Aún así ellos lograron, esas personas que se arrepienten, como el último, uno de los ladrones que estuvo al lado de Jesús, toda su vida hizo el mal, robó, todo esto, pero al último tiempo logró redimir, el poquito tiempo que le quedaba, logró redimirlo y Cristo lo aceptó, dice, lo llevó al paraíso ese mismo día. Entonces, qué maravillosa oportunidad que el Señor da. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, primero el llamado de una manera positiva a ser sabios. Aquí es el llamado de una manera negativa, a no ser ¿qué? A no ser
necios, a no ser insensatos. Esa palabra suena duro, suena fuerte, pero es insensato, es necio. Bueno, ¿qué es esto? A ver, un ejemplo, a ver, demos un ejemplo ahí práctico de la Biblia. Estar ocupado en el hogar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ahí dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando Marta y María fueron, cuando Jesús llegó ahí a la casa de ellos, un gran privilegio que el Maestro les visitara. Ya quisiéramos nosotros contar con esa visita de Jesús a nuestra casa, bajo nuestro techo. Ya quisiéramos nosotros que el Maestro viniera personalmente a enseñarnos, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Ahí Jesús no iba todos los días de visita a esa casa, no, fue algo ocasional. ¿Qué pasó allí? Allí María entendió el valor de la visita del Maestro y las palabras, todo lo que el Maestro iba a enseñar. Ella entendió eso tan valioso. ¿Y qué hizo ella? Ella prestó atención, ella quiso escuchar esta canción tan linda que dice, yo quiero escuchar tu dulce voz. Me encanta, o sea, es una canción hermosa, es una adoración hermosa que daríamos todo realmente por escuchar a Jesús hablar. Y María aprovechó esa buena oportunidad de escuchar al Maestro. En cambio Marta, ¿qué pasó con Marta? Todos los días hacemos oficio, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos barriendo, estamos haciendo almuerzo, estamos lavando loza, estamos, bueno, la que no trabaja en el hogar pues trabaja, pero todo el tiempo, o sea, todo el tiempo hay que hacer cosas, todo el tiempo hay que mantener, o sea, tenemos tanto tiempo para hacer oficio y desaprovechar la oportunidad de escuchar a Jesús por ir a hacer oficio, o sea, qué desperdicio, ¿verdad? Qué insensatez de parte de Marta. Preferir hacer oficios, quehaceres diarios, y no sentarse a escuchar al Maestro. Es verdaderamente algo muy, pero muy insensato. Y es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. A veces nos ocupamos más del hogar. Ay, mire, el oficio siempre va a estar ahí. Usted siempre va a tener algo en que ocuparse. Su casa nunca va a estar suficientemente limpia y arreglada y ordenada para que usted diga, bueno, ya, ahora sí, mejor dicho, me despreocupo por una semana. No, al ratico ya otra vez hay que hacer cosas, al ratico hay que ordenar. Sí, seamos ordenados, sí, en nuestra casa, lo mejor que podamos, pero, o sea, no es la prioridad. Hay prioridades, no por eso vamos a dejar de ir a la iglesia, no por eso vamos a dejar de ir a un campamento, a un evento cristiano, no por eso vamos a dejar de hacer lo más importante, escuchar la palabra, no por eso vamos a dejar de edificarnos, escuchando la palabra de Dios, por hacer cosas. No, todo tiene su tiempo, debemos de dar prioridades, primero lo primero, las otras cosas ya son pasajeras. Entonces es lo que nos está diciendo no seamos insensatos. Entonces el primer ejemplo es estar ocupados en el hogar, el ejemplo de Marta. Otra cosa, ocuparnos de los bienes materiales como si fuera la prioridad. El ejemplo es el joven rico, ¿sí? Este joven rico, un hombre que se acerca a Jesús, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, guarda los mandamientos. Le dice, ya los guardas de mi juventud. Entonces el Señor le dice, bueno, entonces vaya, compra todo lo que tiene, tenía mucho, véndalo y se lo da a los pobres. Sí, eso fue el mandato. Y ven y sígueme. Ahí, ¿qué pasó? Ahí él dio prioridad, ¿qué? A los bienes materiales, que hoy en día ya no existen. Hoy en día eso ya no existe. Ya no existen esas cosas. Él no dio prioridad a lo más importante. Él desaprovechó ir y mire, seguramente si el Señor le dijo ven y sígueme, es porque iba a hacer grandes cosas con este joven, grandes milagros, iba a ser de renombre. ¿Qué nombre? ¿Cómo se llamaba? Ni sabemos cómo se llamaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quedó en el anonimato en el sentido de que no se supo quién era. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes con él, Dios iba a hacer grandes cosas a través de él y él no lo permitió. ¿Por qué? Porque se apegó a las cosas materiales. Es un ejemplo. No seamos insensatos preocupándonos por los bienes materiales. ¿Por qué? Porque son nada, ¿no? Eso dice el libro de Proverbios. ¿Te vas a ocupar por las riquezas cuando son nada? Cuando cogen alitas y se abuelan. No nos preocupemos de eso. Démosle lugar a lo más importante. ¿Qué otro ejemplo tengo por aquí? Para no ser insensato, ¿no? Dice exagerar en algo, cuidar de alguien o de algo excesivamente,
¿sí? Hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo no voy, no hago esto, porque es que tengo que cuidar a mi mamá que está enferma. Bueno, nosotros entendemos que hay personas enfermas que requieren nuestro cuidado, pero entonces esa persona hay que estar realmente, hay que estar 24/7 ahí con ella, o simplemente podemos dejar a alguien que a veces nos reemplace, o simplemente podemos sacar el tiempo, 1 hora, 2 horas para ir y hacer algún evento, porque eso nos han dicho muchas veces. Hemos invitado a evangelizar, no, es que tengo que cuidar a mi mamá, pero entonces son excusas simplemente, o no se saca el tiempo, o no se administra bien el tiempo. ¿Sí? O hay personas que, no, es que llega mi hijo del trabajo y tengo que atenderlo. O llega tal persona y, o sea, se ocupan excesivamente, cuidan demasiado de alguien, de algo en la casa. No, por no puedo dejar la casa sola, no puedo, o sea, se está dando prioridad a las cosas materiales, a cosas, a personas que no deberían de tenerla. La prioridad nuestra siempre debe ser el Señor. Las otras cosas tenemos que tener un buen balance, no balancearnos solamente hacia ciertas cosas. ¿Por qué? Porque aquí nos está llamando la Biblia insensatos. Sí, no, sino si hacemos de esta manera. Bien, y creo que hay otro ejemplo más. Dice, exagerar en algo, cuidar de alguien excesivamente. Bueno, no, nomás esos tres ejemplos. Bueno, dice aquí, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y a qué se refiere ser entendidos? Mire, entender. ¿Qué es entender? Podemos definir la palabra entender como juntar ideas, ¿sí? Como juntar un rompecabezas, juntar piezas de un rompecabezas, entender ideas, juntar esto con esto, esto con esto, atar, como se dice, cabos ahí y saber qué es lo que se quiere. Por ejemplo, en el ejemplo de Jesús podemos ver eso, que, bueno, y eso de juntar ideas quiere decir tener claridad. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Ellos en ese momento no entendieron, ¿cierto? Ellos dijeron, eso dice porque no trajimos pan. O sea, piensan que el Señor Jesús les estaba echando una indirecta, es que ustedes como no trajeron pan, entonces guardados de la levadura de los fariseos. El Señor les dice, no hombre, no se trata de eso, ¿qué es lo que les estoy diciendo? O sea, junten las ideas y entiendan de qué estamos hablando, de qué el Señor está hablando, entiendan, sean entendidos. ¿Y de qué se trataba? Del pecado, que se guarden del pecado de los fariseos, de la doctrina, de la enseñanza. Eso es lo que quiere decir. Entonces el Señor nos está mandando a nosotros ¿a qué? A no ser bruticos, no seamos entendidos, entendamos bien qué es lo que Él nos quiere hablar. O sea, estamos en los tiempos malos, vivimos en tiempos malos, ¿cierto? Ya lo vimos en el versículo anterior, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. O sea, vivimos esos tiempos malos, vivimos esos tiempos donde la gente solamente se interesa por lo material, donde hay un interés excesivo por las cosas materiales, pasajeras, temporales, donde la gente solamente quiere pensar en su pecado, en su maldad, viven para agradarse a sí mismos. Eso, en ese sentido, los días son malos, pero el Señor nos dice, sean entendidos. Bien, dice, de cuál sea la voluntad del Señor, o sea, y vamos a hablar un poquito acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Mire, la voluntad de Dios tiene dos facetas, digámoslo así. Una voluntad general, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad general de Dios que Él nos ha dicho? La voluntad de Dios es ¿qué? Es nuestra santificación, es decir, que crezcamos que seamos santificados, también que seamos sabios, eso también quiere el Señor que seamos. O sea, hay muchas cosas que podemos saber cuál es la voluntad de Dios, de manera general. Y ahora de manera particular se refiere a qué es lo que Dios quiere para usted y para mí, para cada uno. Dios tiene una voluntad para usted, o sea, lo que Dios tiene para usted, lo que quiere Dios que usted haga no es lo mismo que Dios quiere que yo haga, ¿sí? Yo estoy aquí en determinado lugar, usted está en otro, pero Dios tiene con usted un plan, un propósito, una voluntad perfecta. Entonces, lo que quiere el Señor es que usted entienda qué es lo que Dios quiere para usted y también para mí. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, bueno, ahí ya la voluntad particular en cada uno es más difícil, digamos así, es más difícil de descubrir, es más difícil, no es tan fácil, no es tan sencillo. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo se conoce esa voluntad de Dios? Bueno, los tres vasos las tres, digamos, maneras que ya sabemos. Primero, la oración es clave.
La oración es la comunión con Dios que tenemos, que nos permite relacionarnos y tener esa comunión con Dios. Segundo, la guía del Espíritu Santo, súper importante. Miren, nuestra vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. De esta manera dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, para tener la comunión con Dios a través de la oración, a través de la palabra nos muestra también qué es lo que Dios quiere. Y tercero, los consejos de personas maduras espiritualmente. Esto nos va a ayudar a descubrir cuál es la voluntad de Dios. De esta manera podemos entender un poco acerca de cuál es la voluntad de Dios. Bien, y bueno, ya estamos acabando, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hay un mandato que es, no os embriaguéis con vino. Mire, emborracharse es una necedad del ser humano. ¿Qué es disolución? Bueno, la palabra disolución del griego azotia, que quiere decir sin salvación, pero no se refiere a la salvación del alma, ¿no? Sino a que es un momento de perdición, es un momento de desenfreno. A eso se refiere la palabra disolución. Entonces entendamos esto, que es lo que quiere decir disolución, que es desenfreno, o sea, en lo cual hay un desenfreno total de su cuerpo, se desenfrena el cuerpo, ¿sí? Dice así, el mal hábito, podemos definirlo así, es el emborracharse, el mal hábito que lleva todo a la ruina, todo lo lleva a la ruina, que el alcoholismo. Como un ejemplo, el hijo pródigo, ¿sí? El hijo pródigo fue arruinado totalmente por causa de ¿qué? Del vicio y las borracheras, las mujeres y todo esto. Él fue llevado llevó todo a la ruina. Dice, el apóstol establece un contraste entre la vida desordenada del inconverso y la vida apartada del cristiano, ¿cierto? Bueno, vamos a ver allí eso. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces vamos a ver, voy a ver un cuadro comparativo aquí entre las dos partes, entre la vida apartada del cristiano y la vida desenfrenada, ¿sí? Desordenada del inconverso. Primer punto, dice, la vida apartada del cristiano es una vida ordenada y controlada, mientras que la vida del inconverso es una vida desordenada. Segundo, la productividad. El cristiano es productivo, trabaja y es productivo, mientras que el inconverso se ocupa más del derroche. Lo que produce lo usa ¿para qué? Para derroche, y en todos los sentidos. ¿En qué sentido se derrocha? Mire, en la fuerza. Ellos derrochan la fuerza, ellos derrochan el tiempo y ellos derrochan el dinero. Esto se ve, el derroche se ve en ellos. Ellos no producen, ellos no van a sacar beneficio, provecho de su trabajo, sino que todo lo van a malgastar. Tercero, el cristiano es diligente, ¿sí? Mientras que el inconverso pues es negligente. Cuarto, felicidad. Mientras que el cristiano es feliz realmente. Mientras que el inconverso tiene una falsa alegría momentánea que le da el licor. Cuarto, el gozo. El cristiano tiene un verdadero gozo, mientras que el inconverso solamente vive un momento de euforia, ¿sí? Solamente un pequeño momento de euforia. El cristiano tiene calma, paz en medio de la tormenta, tiene fortaleza, mientras que el inconverso sufre de depresión y ansiedad, ¿sí? Esto causa ¿qué? El licor. Cuarto, el cristiano tiene un estímulo positivo, motivación por el Espíritu Santo. Ejemplo, mire, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted se motiva a aprender cosas, a aprender nuevas cosas. Un ejemplo, muchos cristianos han aprendido a leer con la Biblia, ¿sí? Eso es algo que hemos visto, es algo que mucha gente no sabía ni leer, pero cuando llegaron a Cristo fueron motivados por el Espíritu, los estimuló para que ellos aprendieran a leer en la Biblia. ¿Y cuántas personas no han aprendido de esa manera? Aprendieron a leer por la sed de la palabra, por el hambre y la sed de leer la palabra y en otras cosas. Mire, muchas personas antes de convertirse a Cristo no habían estudiado nada, no habían hecho nada, pero cuando fueron llenos del Espíritu, acabaron el bachillerato, acabaron de estudiar, hacen cursos, se quieren superar. Ese es el estímulo, la motivación que da el Espíritu Santo, contrario a lo que hace el licor. ¿Qué hace?
aparentemente es un estimulante, pero no, realmente el licor no es un estimulante, al contrario, es un depresor del sistema nervioso central, deprime, es decir, inicialmente causa una euforia, pero realmente lo que hace es ralentizar la actividad cerebral, los reflejos y las funciones físicas a medida que se consume. Entonces, por eso las personas que han consumido licor pierden la capacidad de reaccionar frente a una situación adversa. Por ejemplo, en las carreteras, ¿cuántos accidentes no se dan por personas que consumen licor? ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de frenar o de voltear o de lo que sea. O sea, no pierden esa capacidad de reflejos. ¿Cuántas otras personas también, por ejemplo, cuando uno se toma algo caliente, lo normal es que de aquí no pase? O sea, usted los reflejos suyos inmediatamente le permiten a usted escupir eso y que no se lo ingiera. Pero una persona que está bajo la influencia del alcohol se puede tomar esa bebida caliente, le quema todo esto y puede morir porque ya ha pasado. O sea, la persona pierde totalmente los reflejos, es decir, no es un estimulante, sino que es un depresor del sistema nervioso central. La persona va a pensar que puede hacer cosas que antes no hacía. ¿Por qué? Porque mire, esa parte del cerebro ya ha dejado de funcionar, esa parte que le impide a usted hacer cosas vergonzosas, que usted haga el ridículo, mejor dicho. Cuando usted está ebrio, sobrio, usted no las haría, pero ya cuando está ebrio, el cerebro, mejor dicho, que como que se descontrola, permite el descontrol total. Y última parte que tengo aquí es el autocontrol. El cristiano tiene el autocontrol, es decir, es lleno del Espíritu Santo. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted no pierde su voluntad. El Espíritu Santo nunca va a anular su voluntad, no. El Espíritu Santo está allí y usted puede dominarse, puede controlarse. Al contrario, es un fruto del Espíritu que usted tenga el dominio propio, ¿sí? Mientras que pasa lo contrario, cuando usted está bajo la influencia del alcohol, usted pierde el control de su propia vida, de su mente, de sus acciones, entonces cae. O sea, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que seamos llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu es una condición de vida, no es una experiencia dramática, aunque puede ocurrir. Sí, hay personas que cuando son llenas del Espíritu pueden obtener esa experiencia dramática en su vida, pero no significa solamente, o sea, si no ocurre esa experiencia, no quiere decir que usted no fue lleno, no. Usted es lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu viene sobre usted, le llena, le transforma, y es una manera de vivir. O sea, la llenura del Espíritu Santo en su vida se va a reflejar en su manera de vivir, en su manera de actuar, en su conducta. Es decir, es estar bajo el control del Espíritu Santo. Bien, voy a, otra partecita. Dice, es un imperativo, es una orden, ¿sí? Es una orden que nos da, es como un mandato. Cuando se trata de una orden, es decir, depende de nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que es posible obedecerla, es una acción diaria, es algo constante que debemos realizar. El Espíritu Santo no debemos entristecerlo, no apagarlo, no endurecer el corazón, como dice la Biblia. Si oyeres hoy su voz, la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis tu corazón, sino que debemos de ser sensibles a su voz, debemos obedecerlo, reconocerlo en nuestra vida, permitir que Él controle nuestra vida, mantener en comunión, oración, palabra y adoración a Dios. Esto es lo que nosotros debemos hacer, llenarnos del Espíritu Santo. Entonces esa llenura es diaria, es diariamente, es opuesto a estar bajo los efectos del alcohol, del vino, de la cerveza. No, lo que el apóstol dice, ustedes sean llenos del Espíritu Santo, y esa llenura se ve en toda su vida, en toda su conducta, no es en un momento. O sea, esa llenura no lo voy a manifestar solamente, y no es estar ebrio. Muchos dicen, yo estoy ebrio del Espíritu. No, la llenura del Espíritu Santo no es ebriedad, no, al contrario, es sobriedad, es alegría, es gozo, es algo verdadero, es estar
autocontrol. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Que cuando llegó la tentación, usted tiene el autocontrol, usted tiene el dominio propio y puede decidir no pecar. Esa es la llenura del Espíritu y que depende, es responsabilidad suya y mía que estemos llenos del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad, no depende de Dios. Dios, bueno, sí le pedimos a Dios la llenura, pero no podemos dejar la responsabilidad que Él nos llene cada día si nosotros no la buscamos. Nosotros somos los que tenemos que llenar, buscar cada día que el Señor nos llene. O sea, eso es algo diario, no es algo, no es la experiencia momentánea cuando conocimos a Cristo y Él nos bautizó con el Espíritu Santo. No es solamente esa experiencia, no, eso es algo que se vive diariamente. Cada día debemos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es una bebida. No es que tomamos y tomamos de Él. No, Él no es una bebida, es una persona. Es decir, que cada día Él toma más de nosotros. Es entregarle a Él más de nosotros a Él y permitir que Él tome el control total de nuestra vida. Bien, voy a dejar hasta aquí, quedan faltando 2 versículos, pero voy a hacer otro video para los 2 versículos siguientes. Bien, que el Señor les bendiga.